nombre del equipo de Ganadería Optimizada, les damos a todos la más cordial bienvenida a la segunda parte de la presentación que lleva por nombre Elementos del pastoreo racional. En este caso, un ejemplo de aplicación. Quien les habla es César Díaz, de parte del equipo de Ganadería Optimizada. Abordaremos en esta presentación el tema de la división de potreros como un elemento fundamental del pastoreo racional de Wasam. Quiero comenzar haciendo cita del capítulo 29 del Génesis, en donde Jacob demuestra ser el primer zootecnista, según la referencia de la escritura, en torno a dar un manejo adecuado a sus rebaños, dividiéndolos en grupos y haciendo alternancia entre llevándolos a tomar agua y continuando con el pastoreo. Algo bastante interesante de considerar. Bien, presentaremos dos casos. El caso 1, que es la optimización del predio, denominamos OP. Y el caso número 2, un nuevo proyecto ganadero, NPG. El caso número 2 lo obviamos porque cuando hablamos de nuevos proyectos ganaderos hablamos de estudios mucho más detallados, refinados. El caso número 1, que es el que vamos a abordar, es la optimización de un predio existente como tal. Partiendo de la optimización, se asume que el predio funciona, es una finca productiva y requiere un proceso de optimización en cada una de las etapas. Nosotros hablaremos de la planificación de la carga animal con base en la dimensión del predio y el aporte forrajero del mismo. Algunos conceptos previos que debemos de manejar, que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, son: aforo, lo definimos como la identificación de la cantidad de forraje del que se dispone por unidad de área, metro cuadrado hectárea. Un GM, unidad de ganado mayor, equivalente a 500 kilogramos. Carga global, animal o de pasto, que es el número de animales por unidad de superficie, UGM por hectárea, unidad de ganado mayor por hectárea. Capacidad de carga, que es la cantidad de población que un ambiente puede soportar de forma sostenible. Una presión de pastoreo, que es la cantidad de forraje que se ofrece por cabeza o UGM, kilogramos de forraje por animal. Tiempo de ocupación, que es el tiempo que dura un lote o grupo de ganado en cada potrero, en este caso en días. Tiempo de reposo, que es el tiempo que pasa entre la salida de un grupo de ganado de un potrero o franja y su regreso al mismo, también en días. Forraje verde son los kilogramos de forraje por animal u UGM que se consumen por día, kilogramos o toneladas. Carga instantánea, número de unidades de ganado mayor que soporta una hectárea del total de superficie de las parcelas pastoreadas simultáneamente. Y este concepto si lo vamos a ampliar acá. Supongamos que tenemos un rebaño con 30.000 kilogramos de peso. Hay 3 grupos animales y 3 parcelas de una hectárea cada parcela, ¿no? Las UGM totales las podemos determinar como sigue: 30.000 kilogramos dividido entre 500, eso nos va a dar un número de 60 UGM. La carga instantánea por parcela serían 60 UGM dividido entre 3, que serían los grupos animales, multiplicado por lo que la dimensión o el área de cada una de esas parcelas, equivaldría a 20 UGM por hectárea, o lo que es equivalente a 10.000 kilos por hectárea, que sería esto que estamos viendo acá. Es decir, estamos tomando las 60 OGM y la estamos repartiendo en 3 grupos y cada grupo en una hectárea, que es esto que estamos viendo aquí: 20 UGM en una hectárea, otras 20 en otra hectárea y la restante de forma similar.
Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar la carga instantánea colocando esos 3 grupos animales en 1/3 de la hectárea, en este caso entonces sí quedarían las 60 UGM repartidas en una sola hectárea, que es esto que estamos viendo acá. Entonces la carga instantánea acá está repartida en 20 UGM en cada una de las hectáreas de las 3 hectáreas totales, y en este caso podemos ver que hay 60 UGM repartidas en una sola hectárea. Vamos a tomar para poder hacer el cómputo de las divisiones de potrero, vamos a tomar primeramente como datos aforo de pastos en potreros, los tiempos de ocupación y reposo, cálculos, y estos cálculos contienen número de potreros, dimensión de potreros, la red hidráulica y el cercado eléctrico. A manera de recordatorio podemos generar una especie de memotécnica que podemos denominar como áftica. En este caso, AF de aforo, TI de tiempo y K de cálculos, áftica. De tal forma que a lo largo de la presentación solo vamos a aplicar como 3 etapas de cálculo como tal. Entonces, comencemos acá, por ejemplo, viendo un esquema general de lo que vamos a realizar. Nosotros vamos a determinar la estimación de la carga animal, para lo cual deberíamos de tabular todos los datos que vayamos a obtener. Bien, deberíamos hacer una separación de grupos de una distribución etaria de cada uno de los animales, los grupos animales que tenemos en la finca, y bien, asignando, digamos, el número de cabezas por las unidades equivalentes, y en este caso pues el consumo de pasto que vaya a tener. Esta tabla la vamos a explicar más adelante con mayor especificación y detalle. Los datos globales que tenemos, por ejemplo, el área efectiva, tiempo de reposo, tiempo de ocupación, el número de lotes o grupos de animales, las pérdidas que tenemos en potrero y la disponibilidad de pasto. Son las consideraciones para la estimación de la carga animal. A partir de acá es que vamos a obtener un número adecuado para poder hacer la distribución. Eso se va a referenciar o va a quedar de la siguiente forma. Nos va a arrojar un número de potreros, un área estimada para cada potrero, posterior la división. Bien, entonces consideremos los tipos de aforo para pastos uniformes y no uniformes. En este caso, por ejemplo, que podemos ver como pasto uniforme. Pasto uniforme puede ser como el que tenemos acá en esta imagen que les estoy señalando. ¿Qué consideramos aquí? Tenemos una densidad de biomasa muy similar a lo largo de todo el área o la superficie del potrero, alturas de pastos muy similares, y pues en términos coloquiales podemos asemejarlo a una alfombra de pasto. Pues de forma similar, en la imagen de la derecha podemos ver igualmente lo mismo. Estamos viendo una especie de cobertura de pasto muy uniforme, muy pareja, una alfombra de pasto como tal. Acá les estoy señalando, por ejemplo, lo que en pastoreo racional se conoce como una mancha de fertilidad, que se distingue del resto del pasto porque es un pasto que logra crecer mucho más vertiginosamente que el resto, y se le denomina mancha de fertilidad. Lo que se puede ver acá es que, aunque está más elevado que el resto, para los efectos de cálculo nosotros seguimos diciendo que es uniforme esta parte, toda esta superficie de potrero, porque esta mancha de fertilidad no afecta en mayor porcentaje, no tiene una incidencia considerable dentro de la superficie total. Es decir, esta mancha de fertilidad o este crecimiento vertiginoso de pasto podrá representar al menos el 2-3%, y a ojo de un observador experimentado podrá decir que en este caso pueda ser como despreciable, pues, o no considerada. Por lo tanto, la muestra que vamos a considerar puede ser en cualquier punto de esto, exceptuando la mancha de fertilidad. Cuando hablamos de un pasto no uniforme, normalmente se nos va a presentar en la mayor parte de las fincas o predios que visitemos en nuestro país.
por lo general por el manejo que durante periodos de tiempo se ha venido dando, ¿no? En el caso que respecta acá de la imagen de la izquierda, podemos hacernos una idea, por ejemplo, con un pasto en uniforme, que lo que vamos a considerar o lo que vamos a tener allí dentro generalmente es que vamos a tener un pasto alto, un pasto medio y un pasto bajo como tal, ¿no? Puede verse, por ejemplo, acá una maleza, que en este caso puede ser considerada como despreciable también porque es muy escasa, es muy poca, pero en realidad lo que deberíamos de ver es que, por ejemplo, nosotros vamos a tener un pasto que va a tener mayor densidad o mayor volumen o mayor biomasa, con unas alturas más considerables, que es el que vamos a considerar como alto, un pasto bajo, y entre el alto y el bajo vamos a considerar un medio. Puede darse el caso también de que podamos tener zonas como estas, ¿no? En donde, por ejemplo, estamos viendo un suelo que pudiera tener un porcentaje de rocas que deben ser de consideración dentro de la cuenta también del aforo. Por ejemplo, esta cerca de roca debe ser separada de lo que es la superficie total de potrero, y debe ser determinada si la incidencia es representativa. Una incidencia representativa ya puede ser, por ejemplo, mayor al 5%, dependiendo del porcentaje de cobertura que tenga dentro de la superficie total del potrero. Y bien, pudiese darse el caso, por ejemplo, de este tipo en este caso de pasto que tenemos acá, bastante bajo, bastante ralo, otro por acá, y bueno, cada una de estas representaciones debe ser considerada para poder tener un número, digamos, más idóneo, ¿no? Como tal. Entonces, hay también casos en donde se puede tener un porcentaje de zonas donde hay suelo desnudo, que también debe ser de consideración si la incidencia es representativa en la superficie total del potrero. Importante tener en cuenta la calidad de los forrajes que tenemos dentro de nuestros potreros también, para así poder saber cuál va a ser o cuál sería la proximidad del porcentaje de materia seca que vamos a tener también allí. Entonces, pues definamos más o menos acá una especie de recorrido para poder hacer la recolección de muestras y el tratamiento de ella como tal, ¿no? Entonces, pues no la numeramos, sino que vamos a irlas mencionando. Si el pastizal es no uniforme, que es la mayoría de los casos, como les he comentado, considerar al menos una muestra por cada hectárea. Definir zonas de potreros con oferta forrajera alta, media y baja, esto lo vamos a ver ahorita. Clasificar los pastos mínimos en 3 órdenes, alto, medio y bajo, y considerar el peso de cada uno dentro del área considerada de potrero, la zona definida, que la vamos a ver más adelante también. Una vez que tengamos esa muestra, pues vamos a tomar un cuadrado o un marco de 1 por 1, vamos a cortar el pasto completamente y finalmente pues lo vamos a depositar en un saco. Ese saco debe estar bien identificado, bien anotado, nos la vamos a llevar y finalmente la vamos a colocar en una balanza para pesar, ¿no? Eso se va a tomar nota detallada de cuál es el sitio de recolección o a la que pertenece dentro de la clasificación que hayamos formulado, y finalmente pues para ser tratada en los cálculos posteriores. Entonces, bien, veamos cómo es eso. Nosotros podemos decir, por ejemplo, acá que acá tenemos un pasto medio, aquí tenemos uno bajo, más acá podemos tener uno alto, o por acá podemos tener un alto también. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Por ejemplo, desde acá donde tomamos la foto a ojo pudiésemos ver que aquí tenemos un porcentaje de pasto que puede ser medio, pero aquí podemos tener un porcentaje de pasto que es alto, acá podemos tener un porcentaje de pasto que puede ser bajo, pero la única forma de saberlo es que nosotros pisemos esas zonas, pues hagamos un recorrido por el potrero y vayamos viendo
cómo está el pasto en cada una de esas zonas como tal, ¿no? Entonces lo mejor será hacer un recorrido a pie, con calma, con detalle, con digamos, la suficiente capacidad de observación para poder finalmente tener un número lo más exacto posible, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a decir que vamos a determinar un pasto alto, uno bajo. Entre el alto y el bajo vamos a determinar el medio. Eso lo podemos hacer o bien, digamos, por una consideración que hagamos a observación, pero lo mejor sería que podamos tener un instrumento para poder hacer una mesura más adecuada. En este caso puede ser una cinta métrica, una cinta graduada, ¿no? Esto a criterio de cada quien o de la persona que vaya a hacer el experimento se puede refinar o discretizar un poco más. En este caso se puede tomar una medida intermedia entre el alto y el medio y una medida intermedia entre el medio y el bajo. Y bien, como les digo, ya cuando lleguemos a un intermedio y a un bajo, y a un intermedio 4, perdón, y a un intermedio 5, lo mejor que podamos hacer es considerar una escala graduada de tal forma que podamos hacer la diferenciación correcta, ¿no? Esto es bastante laborioso, por eso se recomienda que sea alto, medio y bajo, pero si el experimentador considera que lo mejor sería tomar muestras intermedias, entonces pues valga la observación. Es un poco más laborioso, pero el resultado final va a ser mucho más detallado. Muy bien, entonces nosotros hemos considerado un área total. Acá, como podemos ver, esto es un área hipotética, no existe realmente, para fines didácticos, pero lo que queremos ver acá, o queremos hacer ver con ello, es que bueno, nosotros podemos tomar una zona alta, una zona media y una zona baja también, ¿no? Sería bueno detallar o hacer el detalle de cuál es la altura de esa zona, si hay una gran variabilidad, como es el caso que vemos acá del ejemplo didáctico. Y adicional, pues una vez hecha esa clasificación de zonas, poder considerar también las hectáreas que vamos a tener dentro de esas zonas, que van a ser necesarias como tal, ¿no?, para la parte de aforo. Entonces bien, sea el área que sea, usted va a decir si su zona es muy no uniforme, si no hay uniformidades de pasto, entonces usted va a considerar una zona que puede ser alta, una zona que puede ser media y zonas que pueden ser bajas también, ¿no? Lo importante acá es poder manejarnos con algunos datos adicionales, como por ejemplo las alturas sobre el nivel del mar. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, acá hemos colocado de manera didáctica una zona que llamamos de 200 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque por ejemplo esto pudiera ser una loma, ¿no? Hipotéticamente hablando, como les estoy comentando, esto pudiera ser una loma, ¿no? Por ende, acá por ejemplo siempre hay altas pendientes, y esas altas pendientes hacen, digamos, que el pasto de esta zona siempre tiende a crecer un poco más lento que las zonas, digamos, desplanadas o las zonas planas como tal, ¿no? Entonces pues ese tipo de zonas pueden ser clasificadas dependiendo, una vez caminada y dependiendo de la observación, como una zona que puede ser media o una zona que puede ser baja o quizás alta. Bien, en función de ello, pues se partiría en varias secciones o en varias zonas, como hemos denominado: zona alta oferta forrajera, zona media oferta forrajera y zona de baja oferta forrajera. Una vez determinada esa clasificación, entonces nosotros vamos posterior a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tomar de la zona alta, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido. Si esa es la zona alta, estamos hablando de esta zona que tenemos acá, entonces nosotros vamos a llegar y vamos a decir, por ejemplo, que esta zona de acá, dentro de la zona alta, es una subzona alta, una subzona media y una subzona baja, que es lo que tenemos acá. Entonces pues posteriormente a eso, vamos allá con un marco de 1 por 1, hacemos la separación de la muestra, cortamos a ras de suelo el pasto, lo almacenamos en un saco, lo pesamos
y tomamos nota. ¿Cómo sería eso? Bien, nosotros vamos acá, por ejemplo, a tomar del potrero de la zona alta, vamos a tomar pastos altos, pastos medios y pastos bajos. Por ejemplo, veamos acá esta imagen, nos concentramos en la zona alta y decimos, por ejemplo, esta va a ser subzona alta, subzona media y subzona baja. Con esos datos, por ejemplo, nosotros vamos a llegar acá y vamos a decir, por ejemplo, subzona alta, subzona media y subzona baja van a quedar clasificadas de la siguiente forma. Al alto le vamos a dar un porcentaje del 30%, al medio le vamos a asignar un 50% y al bajo le vamos a asignar un 20% de esa área que estamos nosotros diferenciando acá. Bien, con esa área que hemos diferenciado acá, esto es a manera, como le digo, de ejemplo, con esa área que hemos diferenciado acá, entonces nosotros vamos a asignar esos porcentajes. Y bien, vamos a la zona alta y tomamos 3 muestras acá, 3 muestras acá. Esas 3 muestras las promediamos y finalmente hacemos el cálculo. Lo propio vamos a hacer con la zona media y con la zona baja también. Entonces, pues, a manera de ejemplo, acá nosotros tomamos de la zona alta y de la zona media y de la zona baja, tomamos 3 muestras, sacamos un promedio de esas muestras, que es este número que estamos viendo acá, y sacamos unos pesos ponderados, que son estos pesos que estamos viendo acá. Entonces, con los pesos de alto de la zona alta, con los pesos de la subzona media y con los pesos de la subzona baja, sacamos el peso ponderado que vamos a tener para el potrero total de la zona alta, que en este caso el número que nos da es 0,96 kilos por metro cuadrado, que en este caso sería asumir que toda esta zona, que es la que llamamos de alta oferta forrajera, es equivalente a decir que tenemos 0,96 kilos por metro cuadrado en toda esta zona. Bien, esta diferenciación se hace con la particularidad de poder hacer énfasis en que no todas las zonas de los potreros son regulares. Entonces, mientras más se discretice toda esta zona, más certero va a ser el número como tal. En este caso, de manera didáctica, lo hicimos de esta forma, con la finalidad de poder hacer un global de manejo de las 41 hectáreas. Si el observador o el experimentador considera que no deben de ser manejadas con 0,96 porque acá de pronto en esta subzona alta se consiguen pastos equivalentes a 2 kilogramos, por ejemplo, por metro cuadrado, entonces lo mejor sea que esta zona se independice del resto, asignándole una clasificación, una atribución totalmente distinta a las restantes. Bien, pero como les explico, esto ya es a consideración de la persona que está haciendo la experimentación o la recopilación de datos. Para efectos del ejemplo didáctico, nosotros hemos considerado 0,96 kilos por metro cuadrado para la zona alta, como ya les comentaba. Estos procedimientos se van a aplicar bien para la zona media y bien para la zona baja. Bien, que sería zona media y bien para la zona baja. Entonces, finalmente nosotros vamos a tener una zona alta con 0,96 kilos metro cuadrados de pasto, una zona media con 0,80 kilos metros cuadrados de pasto y una zona baja con 0,57 kilos por metro cuadrado de pasto. Bien, pasamos ahora, siguiendo la nomenclatura áftica, a la parte de tiempos o TI. Entonces, los tiempos, el primer tiempo que vamos a determinar es el tiempo de reposo, y como les decía en el video 1, refiéranse al video 1 para que amplíen más esta información. Nosotros vamos a tener acá un tiempo óptimo de reposo. ¿Okay? Entendemos que hay una llamarada de crecimiento donde el pasto tiene un crecimiento rápido, acelerado, vertiginoso, sostenido durante varios días como tal, para finalmente empezar una desaceleración de ese crecimiento. Entre el punto
el punto exacto donde el pasto empieza a desacelerar el crecimiento es el que se denomina como tiempo o punto óptimo de reposo. Bien, en ese punto óptimo de reposo es donde ya se entiende que el ganado o el pasto está ya listo, maduro, para ser cosechado a diente por el animal, ¿no? Bien, nosotros deberíamos hacer o apartar, que es esta imagen que ustedes ven acá, apartar una parte del pasto, ¿no? Una vez que el ganado abandona el potrero, nosotros inmediatamente procedemos a hacer un cercado, digamos, o a hacer un apartado de esa sección de ese potrero, y procedemos a colocar en una gráfica XY el número de días de crecimiento y la altura del pasto. Esa altura del pasto la vamos a medir o la vamos a mesurar con una cinta métrica, o sea, no requieren mayor instrumentación que una cinta métrica, ¿no? O sea, cada día nosotros vamos a ir anotando el crecimiento del pasto, ¿okay? Aquí esto iría bien en centímetros, en metros, como lo vayamos a necesitar, en este caso en centímetros, y el número de días. Entonces, para el día 1 hay una medición, para el día 2 hay otra medición, para el día 3 y así sucesivamente. Y bien, nosotros nos vamos a conseguir, cuando estemos en esa medición, unos puntos de una máxima rata de crecimiento, la llamarada de crecimiento. Cuando el pasto empieza a desacelerar, es allí donde nosotros vamos a conseguir donde vamos a conseguir la madurez del pasto o el punto óptimo de reposo, como les comentaba, ¿no? En ese punto óptimo de reposo es donde nosotros vamos a considerar el tiempo como tal de reposo como tal para que el pasto, poder decir que el pasto ya puede ser cosechado a diente por el animal. Bien, entonces ese punto es el que nos va a dar el tiempo de reposo que vamos a considerar para los cálculos como tal, ¿no? Nosotros podemos llegar inclusive a medir un poco más allá, que de hecho es lo que se va a recomendar, que usted llegue a medir por lo menos el momento mucho más allá en que el pasto ya empieza a suspender su crecimiento y empieza la formación de semilla y el crecimiento se ralentiza como tal, ¿no? Pero el número que vamos a tomar en días como tal es el número para el cual ese pasto en particular me va a dar el punto óptimo de reposo. Una vez que se tenga ese día, ese tiempo como tal, entonces pasamos al tiempo de ocupación que le vamos a dar al rebaño, a los animales dentro de cada potrero, y nos vamos a apoyar en las leyes universales del pastoreo racional postuladas por Marcel Boissin, en donde en la cuarta ley nos especifica en la ley del rendimiento regular lo siguiente. Les leo textualmente: para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es necesario que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en una misma parcela. Entonces, para nosotros tener rendimientos máximos, debemos de entender que el animal no debe permanecer más de un día en una misma parcela. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a asignar ya como un número para nosotros fijo. Esto va a depender, como les digo, de cada una de las observaciones y va a depender del manejo que se lleve actualmente en la finca o en el predio. Pero para nosotros vamos a tomar este número como una especie de número de variable fija prácticamente, ¿no? Entonces vamos a decir que el tiempo de ocupación va a ser igual a un día para obtener los rendimientos máximos. Tenemos los siguientes datos de problema, ¿no? Entonces, para los cálculos en la metodología áftica llegamos a la parte de cálculos y tenemos esto: un área total de 189.64 hectáreas. En este caso toda esta área que tenemos acá, un tiempo de reposo que hemos asignado aleatoriamente de 60 días, es decir, el tiempo de reposo, el tiempo de recuperación del pasto como tal, ¿no?
un tiempo de ocupación en día que dijimos que íbamos a dejarlo como fijo, un día. Pérdidas en potreros y sistema viario que asumimos alrededor de un 30% aproximadamente. Lo importante acá es, por ejemplo, entender que hay en estas pérdidas consideramos además del sistema viario un porcentaje de pisoteo y bosteo del animal como tal. Y bueno, sería interesante también tener el número, por ejemplo, de un porcentaje equivalente en tiempo de verano también. Área efectiva, considerando, por ejemplo, alrededor de un 70%, que va a depender, claro, de las pérdidas que consideremos, ¿no? 30% puede ser, por ejemplo, en una zona con muy buena pluviosidad. Cuando la pluviosidad ya es un poco más baja, este número tiende a incrementar. Consideramos un pasto tipo quicuyo estrella, propio de zonas de altura, ganado lechero y cantidad de cabezas. En este caso vamos a considerarlo a ser asignado, ¿no? Datos del tipo de zonas que ya las tenemos, que fueron los aforos que hicimos anteriormente, y bueno, y las áreas en hectáreas que bueno, que las tenemos también de acá para las zonas respectivas, altas, medias y las bajas, ¿no? Entonces bien, hay otra cosa, otro de los datos que va a ser el número de lotes de animales. Y bueno, acá hay dos propuestas, una forma 1 y una forma 2. La forma 1 puede ser, por ejemplo, un primer grupo con vacas más lecheras ordeñadas a mediodía, un segundo grupo de vacas de lactancia menor no ordeñadas a mediodía y un tercer grupo de vacas secas, toros, terneras, lo que llaman escoteros. La forma número 2 puede ser, por ejemplo, un grupo de vacas de producción y un segundo grupo de vacas secas y terneros. Esta por lo general es la que normalmente se utiliza en establecimientos de ganadería lechera como tal, ¿no? Entonces nosotros vamos a considerar tres grupos, ¿no? como forma didáctica. Número de potreros y las áreas. Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que el número de potreros va a ser igual al tiempo de reposo dividido entre el tiempo de ocupación más el número de lotes de animales, ¿no? Área de potreros va a ser igual al consumo voluntario esperado en kilogramos por el porcentaje de pérdida dividido entre la oferta forrajera en kilogramos metros cuadrados. Esto a su vez multiplicado por el tiempo de ocupación. Bien, nótese que si el tiempo de ocupación es equivalente a 2, el área se multiplica, quedaría multiplicada por 2 y así sucesivamente, ¿no? Bien, nosotros habíamos creado o ideado unas curvas para ello y bueno, estas curvas todavía no están culminadas, pero funciona. Ahorita, por ejemplo, las creamos para 0.5 kilogramos de pasto con unos datos que vemos aquí, con un tiempo de ocupación de un día, un porcentaje de pérdida del 30% aproximadamente. Y bueno, las hicimos para 0.5, 1 kilo, 1.5 y 2 kilogramos metro cuadrado de pasto respectivamente. Y bien, el detalle es que la aproximación que se hace para algún dato o cifra intermedia no es lineal y por ende pues estamos tratando de hacer más refinado estos detalles, ¿no? Ahí en la definición de las zonas que ya hicimos nuevamente, entonces pues pasaríamos a lo siguiente. Entonces en la zona alta, esta que tenemos aquí abajo, bien, nosotros vamos a considerar los datos. Esta es una calculadora que tenemos para poder facilitarnos los cálculos. Y tenemos lo siguiente, pues tenemos el tiempo de reposo que asignamos de 60 días, como vimos en los datos. Ocupación un día, el número de lotes de grupo de animales es igual a 3, la pérdida en potreros de 30%, la disponibilidad de pasto que habíamos asignado a la zona alta, equivalente a 0.96 kilos por metro cuadrado, el área efectiva de 70%, ¿no? Y las 41 hectáreas, que es la que tenemos allí, ¿no? Entonces bien, esta tabla, que es la importante acá,
es la que vamos a ver ahorita. Nosotros tenemos un peso promedio por bovino de 500 kilogramos. O sea, nosotros deberíamos más alrededor estimar, saber cuánto es el peso aproximado de nuestro rebaño en promedio, ¿no? Al menos de las vacas lecheras. Ese peso promedio lo vamos a asumir en este caso, como les digo, un ejemplo didáctico, de alrededor de 500 kilos. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos hablando de asignar prácticamente este N igual a que cada vaca que nosotros tengamos en nuestro establecimiento es de alrededor de 500 kilos, es decir, una UGM o una unidad de ganado mayor. Si por ejemplo nosotros tendríamos para nuestro rebaño completo 50 vacas con promedio de peso aproximado de 500 kilos, nosotros decimos que tenemos un N igual a 50. Si nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos 50 vacas con promedio de peso de 600 kilos, sería equivalente a decir el 50 por 600, porque es el promedio que tengo en el rebaño, dividido entre 500, tenemos 60 UGM que iría aquí, por ejemplo. Lo propio sería, si tenemos un peso aproximado en rebaño de 400 kilos, sería 50 por 400, dividido entre 500, entonces serían 40K, por ejemplo, ¿no? Si el promedio de peso del ganado de producción, estuviese entre 450 y 500, asuma el número de cabeza. Bien. Acá, por ejemplo, las UGM totales, UGM equivalentes y el consumo de pasto en kilogramos día es a criterio de la persona como tal. Esto es, digamos, de la experiencia nuestra y, digamos, de la experiencia, digamos, algunas literaturas que sugieren estos números como las UGM equivalentes. Por lo general la variación es muy pequeña, no es digamos muy sensible como tal, y por ende pues recomendamos usar estas UGM para cada uno de los grupos etarios que tenemos dentro de los rebaños, ¿no? Entonces el consumo de pasto, en este caso por ejemplo, para efectos de cálculo de bovino, un bovino puede consumir el 12% de su peso corporal. El consumo teórico del 12% para un animal de 650 kilogramos es 78 kilos. Entonces, si este fuese nuestro caso de nuestro peso promedio en rebaño, entonces aquí deberíamos por lo menos subir un poquito este número como tal, ¿no? Aunque estas cosas, o normalmente, nosotros debemos ver, por ejemplo, que un animal para cosechar esa cantidad de hierba tiene que tener unas particularidades que ya estarían definidas en el tipo de raza y unas condiciones allí corporales que también inciden dentro de esto. Entonces, esto es un número que ya cuando llega a este punto ya de 70 a 75 kilos por día son, digamos, rebaños excepcionales, ¿no? Entonces estos números por lo general siempre van a estar en consideración dependiendo de las razas, el tipo de pasto, y no por lo general es fijo. Entonces ojo con esto, porque esto es un número que puede ser variable, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, o tal vez mucho menos, por ejemplo, ¿no? Entonces hagamos una consideración en torno a esto también, ¿no? Pues no son números fijos. Bien, entonces pues nosotros estamos teniendo acá, después de hacer el cómputo, asignamos 67 UGM y después de hacer el cómputo obtenemos lo siguiente: 6.351 metros cuadrados, 63 potreros de 6.351 metros cuadrados, nos arroja alrededor de un área mínima de 40.01 hectáreas de 41 disponibles que teníamos, y una carga animal en UGM por hectárea de 1.67. Bien, este es el cálculo como tal. En resumen, tenemos 67 cabezas de ganado en 40.01 hectáreas, representan 1.67 unidades de ganado mayor por hectárea, o lo que es alrededor equivalente de 2 bovinos de 418 kilogramos cada uno, en 63 potreros de 6.351.04 metros cuadrados cada uno.
Para la zona baja 1, de baja oferta forrajera 1, entonces tenemos lo siguiente, pues igual habíamos o teníamos a 59.65 hectáreas, que es esta zona que está acá. Esas 59.65 hectáreas, si asignamos, como les explicaba anteriormente, 58 cabezas de ganado con un peso promedio, ese rebaño de 500 kilogramos, aproximadamente tendríamos entonces 58.38 hectáreas de trabajo de un total de 59.65 y una carga animal en un GM hectárea de 0.99. En resumen, 58 cabezas de ganado en 58.34 hectáreas, que representan a su vez 0.99 unidades de ganado mayor por hectárea, es decir, un bovino de 500 kilos, y 63 potreros de 9.259.65 metros cuadrados cada uno. Muy bien, entonces digamos que con este aforo que nos había dado 0.57 kilómetros cuadrados, en esta área o en esta superficie puede colocar aproximadamente 58 UGM en este caso, ¿no? O lo que es equivalente, digamos, a tener algo así como un rebaño con 58 animales de alrededor, en promedio, de 500 kilogramos de peso, ¿no? Con consumos teóricos en pasto de alrededor de 70 kilogramos día. Alrededor de eso, como les digo, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿no? Y 30% de pérdidas que asignamos en cada caso. Bueno, lo mismo se hizo con la zona media, obteniendo este resumen: 77 cabezas de ganado. Lo mismo se hizo en la zona baja número 2, o de baja oferta forrajera, de 33.09 hectáreas, alrededor de 33 cabezas de ganado aproximadamente, ¿no? Bien, ¿cómo sería esa distribución? Pues bien, entonces nosotros estamos asignando 63 potreros hay acá. Esta área es equivalente a 6.351.04. Esta área es igual a esta área es igual a esta área es igual a esta, y así sucesivamente. Quedarían unas 4 áreas que serían 1, 2, 3 y 4, que serían áreas de acople. Esas áreas de acople en algún momento se dividen los rebaños: un rebaño pasta acá, otro pastorea acá y otro pastorea acá, y así sucesivamente, ¿no? Bien, si notamos acá, esta es la parte que definimos como una parte baja o una parte plana. Esa parte plana también se referencia acá y se referencia acá también, pero acá si vemos, por ejemplo, los potreros están en sentido contrario. La idea de que estén en sentido contrario es que aquí asumimos que esto era una loma, si bien recuerdan, y la idea es que el animal no camine en contrapendiente, que no tenga que subir y no tenga que bajar cosechando hierba, sino que simplemente tenga que seguir, digamos, hicimos los potreros siguiendo lo que los topógrafos denominan la curva de nivel. En este caso, el animal no va a tener que ir en contrapendiente, sino que va a ir de una forma descansada, cosechando la mayor parte de hierba, ¿no? Una parte o un tips del pastoreo racional Wassan es ese, ¿no? Que los potreros traten de amoldarse o acoplarse, digamos, a que el animal no tenga que hacer mayores esfuerzos, tener un gasto energético considerable cosechando hierba, ¿no? Entonces, la idea sería colocárselo lo más fácil posible. Lo mismo acá. Aquí también se tienen 9.259.65 metros cuadrados y es similar. Esta área es igual a esta área es igual a esta y esta área es igual a esta también. En las puntas tenemos también unos potreros de acople que son realizados con la finalidad, pues, de ir cubriendo las áreas que no se cubrían acá, ¿no? Y pues en algún momento
estos grupos animales va a estar uno acá, otro por acá, en estos potreros de acople. Bien, ¿cómo funciona esto en general? Bien, nosotros colocaríamos, digamos, ese rebaño en este potrero por un día. Los animales van a estar aquí pastoreando y al segundo día se cambian al segundo potrero. Similarmente, al tercer día ocurre lo mismo y así sucesivamente con el resto de los potreros, igual con el resto de los potreros, igualito con el resto de los potreros e igual con el resto de los potreros. Finalmente llegarían hasta este punto y tendrían que volver nuevamente al potrero inicial, ¿no? Mientras el rebaño va dando este recorrido, se supone que van transcurriendo una serie de días y los potreros van recuperándose. ¿Okay? Los potreros van recuperándose. Entonces, pues bien, aquí hay un detalle interesante y es ver que cuando ya llegan o están, digamos, en este potrero que ya toca volver al potrero número 1, al potrero inicial, que sería este, pudiera darse el caso que este potrero no esté totalmente listo, que la hierba de este potrero no esté en el punto óptimo de reposo. Pudiera ser que esté, por ejemplo, en este potrero. Entonces, uno de los elementos del pastoreo racional allí, importante, es el arte de saber saltar potrero. Es decir, que si el punto óptimo de reposo no está en este potrero, sino en este, entonces yo no lleve al ganado de forma rotativa al número 1, o force a que entren al número 1 sin estar lista esa hierba, sino que los lleve directamente al potrero, sea cual sea, que ya tenga la hierba ya lista para ser cosechada a diente por el animal. Bien, entonces en vez de ir al 1, irían al potrero número 3 en este caso, ¿no? En el orden secuencial que habíamos descrito. O sea, es importante tener ese detalle. Hay un detalle importante acá, y es que, bueno, muchas veces se consigue uno en el medio personas que, por ejemplo, puedan decir, mira, pero, o sea, colocar ese cercado eléctrico. Hay otro detalle importante del pastoreo racional, es que se debe de manejar con cinta eléctrica o, digamos, con cerco eléctrico. Entonces, pues normalmente siempre está la cuestión de las altas inversiones, que es muy costoso, que la situación de pronto no está la finca en el nivel de producción suficiente como para poder costear un gasto de estos. Y bueno, lo que les puedo yo traer en torno a esto, o la buena noticia, es que el cerco eléctrico es más económico que el alambre de púas tradicional o la cerca eléctrica tradicional. Y un detalle importante en esto es que se puede trabajar con esta cinta, que por eso les traigo esta foto acá. Esta cinta que se coloca como división de potrero es una cinta que puede ser móvil. O sea, bien, usted elimina cada una de estas franjas y usted simplemente va a tener un potrero delimitado solo perimetralmente. O sea, el potrero va a estar delimitado perimetralmente y esa cinta va a ser móvil. Usted va a ir moviendo esa cinta de lado a lado sin mayores problemas. Lo único que sí va a tener que considerar es que el punto en que va a mover esa cinta tiene que estar marcado. Es decir, ¿por qué? Porque en ese punto y en este punto es donde se cumplen los 6.351.04 metros cuadrados que usted estimó para su carga animal de allí como tal, ¿no? Eso va a implicar que usted tenga, digamos, acá unos puntos o digamos un cerco que les va a marcar a usted este punto y este punto, de tal forma que usted pueda tirar su cinta sin mayores problemas, ¿no? Pero esa cinta va a ser móvil, es decir, usted la inversión que va a hacer es la de una o dos cintas con la que va a estar trabajando nada más. Y obviamente el perimetral, la zona perimetral, o sea que es mucho menos, digamos, recorrido de alambrada eléctrica para el trabajo de pastoreo racional.
Por lo tanto es bastante rentable desde este punto de vista, porque los beneficios al final son mayores que los costos, ¿no? Otro detalle o elemento de pastoreo aquí que hay que destacar es que el animal, una vez que empieza a trabajarse en pastoreo racional, el animal por lo general se vuelve muy dócil, y se vuelve muy dócil, respetuoso de la cinta, porque por lo general el animal siempre va a tener pasto, siempre va a tener agua. Otro de los detalles que me faltó indicarles es que, por ejemplo, el sistema viario, este sistema viario que hay acá, que ustedes lo ven, posiblemente se haya podido plasmar de otra forma, pero por lo general digamos es un sistema viario que va a comunicar a todos los potreros como tal, una vía principal, una vía secundaria, que serían estas que están acá, y unas vías terciarias si las necesita también como tal para dar acceso a los potreros. Es decir, todos los potreros deben estar conectados por ese sistema viario, salvo que en algunos casos no se puede hacer, pues se saltaría de un potrero hacia otro, pero la idea es que todos los potreros estén conectados por el sistema viario, de tal forma que el rebaño salga por el sistema viario y entre por el sistema viario al nuevo potrero a cosechar hierba como tal, ¿no? Ese sistema viario también puede ser usado también para colocar, digamos, la parte hidráulica, o colocar las mangueras de agua que vayan a alimentar, o las tuberías de agua que vayan a alimentar cada uno de estos potreros como tal, ¿no? O sea, algo en consideración como tal, ¿no? Bien, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros hicimos una proyección de los números originales. Nosotros asignamos estas UGM para cada una de las zonas que definimos dentro del área total de la finca, o la finca hipotética que consideramos en este ejemplo didáctico, y nos arrojó 1.24 unidades de ganado mayor por hectárea. En proyección, bien, es una proyección con un ejemplo didáctico. Hemos sido muy, digamos, desde el punto de vista conservadores en que este número va a ser bajo y no va a ser alto. Con aforos mínimos de 2 kilogramos por metro cuadrado que podamos obtener en todas nuestras parcelas o toda nuestra finca o nuestro predio como tal, nosotros llegamos al final a tener 653 UGM en 1.89 hectáreas, lo que da 3.44 UGM por hectárea. Esta sería en general nuestra capacidad como tal, 3.44 UGM por hectárea, lo que representa un incremento de 1.77.42% sobre el valor inicial, que es 1.24. Entonces, bien, ¿qué es lo que tendríamos acá? La consideración máxima es que se ha considerado un aumento de alrededor de 1.5, en promedio 1.3, 1.4 kilos por metro cuadrado, alrededor de un periodo de años haciendo manejo de pastoreo racional. Un tiempo prudencial, que no es mucho de hecho. De hecho, si estos métodos se logran aplicar de una manera correcta, día a día, el efecto es prácticamente muy rápido. Estamos hablando de que dependiendo de las condiciones climáticas, de la condición de suelo de su finca, y si el manejo es correcto, a lo largo, esperamos, de un año como máximo, ya usted empieza a notar los resultados de darle manejo al rebaño como tal, haciendo y aplicando los métodos, o el método de pastoreo racional Wassan como tal, ¿no? Entonces, digamos que podemos obtener resultados correctos, idóneos, si aplicamos
digamos, el método como se especifica o la especificación exige. Presentamos acá un pequeño esquema de trabajo con la finalidad, digamos, de tratar de abarcar lo máximo posible, ¿no? Entonces, pues bien, partiendo del hecho de que las fincas no están todas en las mismas condiciones, que hay unas fincas que han llevado un manejo, digamos, desajustado, un manejo de pronto no adecuado, entonces partimos de acá con un esquema de trabajo en donde, por ejemplo, arrancamos con el protocolo de restauración del suelo. Si el suelo ha sido afectado, si nos conseguimos un suelo que está en un mayor porcentaje desnudo, etcétera, pero aún conserva pasto, entonces pues nosotros lo que aplicamos es posiblemente hacer un análisis y una determinación de la composición química actual del suelo que va a ser necesario, propiedades mecánicas de este suelo como índice de infiltración, capacidad de campo, punto de marchitez, entre otras y algunas cosas, ¿no? De la información recopilada se podrá inferir acerca de mejor forma para abordar la recomposición, bien sea con el tipo de labranza y la colocación de enmiendas, si lo requiere, ¿no? Si lo requiere. Esto con la finalidad de poder tener un arranque, de darnos un arranque. De allí en adelante, los procesos naturales son los que se van a imponer dentro del manejo como tal. Bien, ejecución de trabajo para la reestructuración del suelo, que en este caso anticipamos en caso que lo requiera, una cala agrícola, roca fosfórica y la fertilización biológica utilizando lixiviado de lombriz, ¿no? ¿Por qué lixiviado de lombriz? Pues por lo general es de fácil adquisición en los expendios agropecuarios, ¿no? Y digamos que esto se puede conseguir por grandes volúmenes, ¿no? Los tiempos de tratamiento pues van a depender de la condición de partida del suelo como tal, pero por lo general no requieren mayores tiempos como tal, ¿no? La división de potrero, que en este caso, como les indicaba, debe hacerse con un cerco eléctrico, en su defecto algunas cercas internas que así lo requieran con alambre de púas o cercado tradicional, ¿no? Ese cerco eléctrico del que les hablo es un alambre galvanizado calibre 14 generalmente. Entonces nos pudiéramos hacer preguntas como esta: ¿cómo colocar agua en esos potreros? Que sería una de las preguntas. Pueden alimentarse a través de un sistema por gravedad con captación en el paso del cauce cercano de la finca, por ejemplo, si lo tiene. ¿Será posible que el suelo me permita trabajar con 3 vacas por hectárea? Estas son las primeras preguntas que nos deberíamos hacer, ¿no? Y van a depender de este protocolo de restauración de suelo si el suelo necesita ser restaurado. ¿Desde qué punto puede habilitarse el tendido eléctrico? ¿Cuántos metros son y cuánto me cuesta eso? Si su finca tiene o no cercado eléctrico es una de las atenuantes o las consideraciones que vamos a tener allí, aunque bien no puede ser un atenuante porque en el mercado existen soluciones para ello de las que les voy a mencionar más adelante. Sería mejor lanzar una manguera de media pulgada, manguera me refiero a tubería plástica PAD, para llenar par de bebederos, por ejemplo. Estas son algunas de las preguntas. Alternativas, dependiendo de la finca. Por lo general en fincas pequeñas nos conseguimos que los potreros están cercanos a las vaqueras, por lo tanto, si estas fincas tienen una pluviosidad alta, por ejemplo, son fincas, digamos, que se mantienen un porcentaje, digamos, de suelo húmedo la mayor parte del año, entonces pues no habría problema en que el ganado se movilice a corral a las horas de ordeño, por ejemplo, hablando en el caso de fincas lecheras, se moviliza a corral y pues de esta forma pues mientras avanza el proyecto de pastoreo, obviar la parte de la hidráulica como tal momentáneamente, ¿no? Pues representaría, digamos, una inversión alta y pues en este caso pudiéramos hacer esas consideraciones y llevar solo a tomar agua al ganado cuando lo requiera, pues cuando vaya a ser ordeñado como tal, ¿no? Bueno, en general
la idea sería entonces verificar si el suelo requiere algún tipo de enmienda, si su pH, digamos, es ronda de pronto en el orden de unos 5 aproximadamente, 5.5. Entonces pues ya deberíamos considerar, por ejemplo, eh, eh, colocarle algún tipo de regulador de pH, como una cal, por ejemplo. Y bueno, y si también requiere algún tipo de nutrientes el suelo, pues se optaría por la solución, digamos, de colocar triple 15, por ejemplo, ¿no? Bien, el sistema eléctrico para la edición de potrero, en este caso, si la parcela o el predio cuenta con servicio eléctrico, por ejemplo, está energizada la finca, entonces pues pudiéramos pensar en colocar sin mayores problemas un pulsador eléctrico y de esa forma poder colocar con alambre galvanizado número 14 el cercado eléctrico. Si no contamos o no está disponible el servicio eléctrico para nuestro predio, pues en el mercado conseguimos soluciones como esta que les estoy mostrando acá, que es un energizador pues solar que también funciona de forma adecuada, pues. Y bien, la forma de hacer la división eléctrica es tal cual la podemos ver acá, pues. Nos vamos a dotar de unos aisladores y pues en todo caso que necesitemos hacer divisiones rápidas, pues se pueden considerar colocar acero de 3 octavos con aisladores que ya vienen para tal propósito también, ¿no? Y pues el alambre calibre 14 del que les hablaba, o sea que no va a tener, digamos, mayor el material que necesitamos en realidad lo podemos hallar en la mayor parte de las zonas en las que seguro nos encontremos ubicados. La captación de agua por gravedad, nos deberíamos preguntar si es posible. Si es posible en una zona plana, por ejemplo, deberíamos de hacer las consideraciones de saber hacer las verificaciones correspondientes para saber que vamos a conseguir tener la cantidad de agua con la presión suficiente para poder llenar los bebederos e inclusive pues para cualquier otra cosa y uso de la finca. Cuando estos proyectos se conciben en la hidráulica de potreros, por lo general también se conciben para cualquier otra cosa que a futuro pueda requerir el predio agropecuario. Si estamos en una zona plana, por ejemplo, lo más probable es que requiera algún tipo de estudio preliminar de tal forma de saber que va a funcionar de la forma correcta. Y bien, lo que vemos en la imagen es un modelo de proyecto esquemático, una red hidráulica, una distribución o división de potrero con su debida tarjeta de identificación de tal forma de que sepamos cuál es. Cada proyecto de estos tiene un área, cada potrero de estos tiene un área asignada. Y bien, como vemos en la forma, tiene una leyenda y pues, el plano tiene las indicaciones completas, pues, ¿no? Y bien, finalmente, ¿qué debemos de considerar a lo largo de este proyecto? Es una observación y una evaluación de resultados constante, permanente, día a día. Acá, por ejemplo, podemos ver a este grupo de animales a las 10 de la mañana, ya prácticamente en una rumia, pues. La idea sería pues que todas estas condiciones del día a día del comportamiento animal sean evaluadas, los resultados digamos productivos también sean reseñados, anotados y posterior a ello pues tener unos índices de productividad que nos permitan a nosotros poder saber en qué condiciones actuales está nuestro predio agropecuario y adicionalmente generar una matriz de conclusiones que nos permitan poder aproximar periodos de inversión, mejoras, entre otras cosas que requiera nuestro predio, ¿no? Y bien, cuando me dan consejos pero termino haciendo lo que me da la gana. Digamos,
En esta pequeña presentación, aunque un poquito larga, pero pequeña, lo que hemos querido es hacer ver que hay unas formas de poder operar dentro de un predio agropecuario con unas condiciones, digamos, muy naturales, manteniendo equilibrio ecológico, y que podemos operar en un rango de rentabilidad si le damos control al pasto, control al rebaño y control a los potreros como tal, ¿no? Entonces la decisión está de parte de cada uno de ustedes. Y bien, no me queda más nada que decirles, darle las gracias a cada uno de ustedes por su atención. Nosotros somos Ganadería Optimizada. Pueden ubicarnos por el correo ganaderiaoptimizada@gmail.com o dejar los comentarios en este video. Con gusto estaremos respondiendo cualquiera que sea la inquietud que tengan. Bien, nuevamente, gracias a todos por su atención.